escucha. No temas, Dios está en control. La tristeza no se extiende hasta 100 años. Con la prueba, la salida Dios dará. La alegría se esconde tras penas, como el sol tras las nubes al llover. Pero es leve esta tribulación. La mañana es oscura cuando el alba está a punto de brillar a coronar. Cuán difícil entender el porqué de las cosas que permite Dios. Es mejor vivir en su voluntad. Ya la prueba se irá, como nube al pasar. Se disipa y el sol vuelve a brillar. Con su luz la alegría vendrá, la tristeza historia de ayer, porque Dios todo tiene en control. Tu almohada es testigo de las lágrimas que derramas y no te dejan dormir. Te desvelas durante las noches y te sientes en soledad. Clama al Padre, Dios contigo siempre está. Ya la prueba se irá, como nube al pasar. Se disipa y el sol vuelve a brillar. Con su luz la alegría vendrá, la tristeza historia de ayer, porque Dios todo tiene en control. Ya la prueba se irá, como nube al pasar. Se disipa y el sol vuelve a brillar. Con su luz la alegría vendrá, la tristeza historia de ayer, porque Dios todo tiene en control. Suena Shalom, Abraham Herrera. Sin empujar a nadie, ya la prueba se irá, como nube al pasar. Se disipa y el sol vuelve a brillar. Con su luz la alegría vendrá, la tristeza historia de ayer, porque Dios todo tiene en control. Porque Dios todo tiene en control. Y es que Dios todo tiene en control. En control. Este es tu día con nuestro Bishop Rudy. Gracias. Good morning.
Bueno, que Dios les bendiga. Estamos bajo agua aquí en Miami hoy, pero felices, ¿verdad? Porque sabemos que todo así lo que se manifiesta en lo natural también es un reflejo de lo espiritual, y creemos que viene una lluvia tardía, una lluvia de Dios, una lluvia de bendición en el nombre de Jesús. O sea que estamos animados, motivados, bendecidos y armados en el nombre de Jesús. Peligrosos. Y peligrosísimo. Y listos para responder muchas de sus preguntas. Así que desde ya le pedimos que empiecen a redactar sus preguntas, pero preguntas que desaten sabiduría, por favor. Yes. Preguntas fuertes. Yo quiero que hoy le saquemos el jugo al Bishop Rudy Gracia. Así que vayan preparando sus preguntas y... Este puso a la gente ahora con un diccionario enciclopédico. Qué abusadorcito, A buscarte esa pregunta capicúa. Es que al bicho no le gustan esas preguntas que son que como que no dicen nada, no te llevan a ningún lado. Entonces vamos a pedirle a la gente que nos manden preguntas como tienen acostumbrados, preguntas bibliocéntricas, pero fuertes. Y bueno, mientras preparan sus preguntas, vamos a ir con las actualidades de las iglesias y las noticias que tenemos acá. Y es que Maná es el servicio social que da apoyo, alimento a cientos de familias en nuestra comunidad. Icon, que es un servicio especial para teenagers y pre-teenagers. Es para esos niños que están en esta difícil etapa de transición donde sienten que no pertenecen a ningún grupo. Hemos creado un espacio para ellos, para afianzarlos en su propósito. Es importante que entendamos que las estadísticas nos enseñan que toda persona que viene al Señor en esa edad, en ese lapso de tiempo, usualmente permanece en el Señor hasta el día de la muerte. Aún se alejaran durante el curso de su vida, vuelven otra vez al Señor. Y es la edad entre los 10 a los 15 años, más o menos. Tenemos que entender que la Biblia exonera de pecado mientras el niño está en la inocencia. Y se considera que la edad de accountabilidad, cuando comienza ya la conciencia plena de lo que es el bien y el mal en un niño, está entre los 10 a los 15, obviamente. Entonces, o de 10 para arriba. Algunos lo ponen en 9 años. Lo importante es que entendamos que si no alcanzamos esa generación, que no es muy adulta para estar entre los adultos de la iglesia y muy niños para estar entre otro grupo. Entonces, si nosotros no lo alcanzamos, se nos pierde toda una generación futura. O sea que esta noche va a ser un bombazo, va a ser una bendición. Nos hemos estado preparando para esto. Icon va a ser un ministerio poderosísimo. Y desde ¿qué hora estamos aquí? Desde las 7:30. Desde las 7:30 tenemos literalmente cientos de niños, ¿verdad?, que van a estar aquí. Ajá. Y va a ser un ministerio desde el principio extremadamente versátil. No va a ser algo aburrido, sino que vamos a tener actividades cada 20 minutos. Vamos a hablar la palabra, pero la vamos a hablar de una manera creativa y vamos a hacer que los niños se diviertan un montón. O sea que si tú eres un papá, estás invitado a venir. Puedes venir con tu hijo. Y una de las cosas que debemos recordar a los padres es que ellos no manejan. Usualmente a esa edad no se maneja. Si los padres no nos ayudan, entonces no tenemos éxito en lo que tratemos de hacer con ese lapso de edad, ¿verdad? Así es. Entonces necesitamos ayuda de los padres, los tíos, los abuelos, los hermanos, a que nos traigan a sus hijos para que nosotros podamos sembrar una palabra que perdurará toda la eternidad. Amén. Es un esfuerzo bien, por así decirlo, bien intencional, bien dirigido, porque tú sabes que tus hijos están en el punto ahí de que si lo agarra alguien, ellos buscando identidad, ahí lo perdiste. Exacto. Y ahí los puedes ganar también. Y como dice el Bishop, o sea, de ahí es para toda la vida. Ese esfuerzo va a darte frutos para toda la vida. Y tenemos que entender que ahora mismo hay una guerra entre los padres con las escuelas, porque se acaban de dar cuenta de la cantidad de basura diabólica, pervertida, inmoral que están enseñando las escuelas hoy en día. Y esto no comenzó ahora.
Esto viene de mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que al enviar a los niños a la casa y los niños estar en línea y los padres estar al lado de ellos, se comienzan a dar cuenta de todo este adoctrinamiento diabólico que está aconteciendo en las escuelas, especialmente de los Estados Unidos. Y por eso es que hay una guerra en este momento entre los padres y los educadores o maestros. Los maestros. Una cosa muy interesante es que tienen hasta un programa de transexuales o de drag queens leyendo historias a los niños pequeños. Y los padres le han declarado la guerra, y en el nombre de Jesús, yo creo que esto es algo que no podemos rendirnos y que tenemos que tener victoria sobre ello. Amén. Amén. Y por eso nosotros hemos querido prestar nuestros recursos para comenzar a combatir esto desde el ángulo de la iglesia. Bueno, otro tema es que la estatua de Thomas Jefferson, uno de los padres de la patria estadounidense, primer autor de la Declaración de Independencia, o sea, estamos hablando de alguien importante, dejará de presidir la sala de juntas y del Ayuntamiento de Nueva York por su supuesto pasado esclavista. Principal autor de la Declaración de Independencia en 1776 y tercer presidente de los Estados Unidos, 1801-1809. Nada de esto tiene que ver con racismo, absolutamente nada. Nada. Esto es destruyendo cualquier orgullo patriótico con el fin de instaurar un supuesto mejor nuevo sistema llamado comunismo. Hoy en día la democracia es horrible, los Estados Unidos está pervertido, todo es un desastre, los héroes de la patria ya no lo son, pero todo esto está planificado y es algo sistemático para poder derribar el orgullo patriótico y poder abrir todos los bordes y convertir este país en un país comunista. O sea, que se entienda que nada de esto tiene que ver con racismo, porque aún todo el mundo, los sacerdotes tenían esclavos en ese entonces porque era aceptable socialmente. Los hombres de fe lo tenían. Bueno, y quizás no lo maltrataban, pero eran esclavos, Bishop, ¿verdad? Que a propósito de eso, yo pensé lo mismo que pensaste. O sea, aquí todo el mundo, o sea, esa era la práctica. Yo estuve en Carolina del Sur, en la casa de un pastor muy amado, Steve Bowen, y su casa tenía una plantación de algodón. Y él me enseñaba, mira, aquí mis abuelos tenían, aquí era que vivían los esclavos, todo. Y es un hombre que, imagínate, que ama la libertad, que reconoce eso y sabe que eso era una condición que se vivió en el mundo entero. Y todavía, tristemente, hay personas que viven bajo esclavitud. Aún nosotros los caribeños tuvimos esclavos, gente que trajeron de África a trabajar. Aquí en cierta manera trajeron asiáticos a trabajar, etcétera, etcétera. En todos los lugares del mundo se estableció este tipo de práctica. Y si vamos a juzgar, ¿verdad? Aún en la Biblia se habla de esclavos y el pueblo hebreo tenía esclavos. O sea, si vamos a juzgar, que creo que eso es lo que se está persiguiendo detrás de eso. Y si vamos a juzgar en este momento el pasado, cuando era una práctica aceptable, entonces no va a haber en lo absoluto una gente que no quieran cancelar. El plan es desconstruir todo lo que está hecho para construir una nueva normativa con reglas que no se sabe de quién las va a poner. Se llama progresismo y quiere decir reanalizar todas las verdades y cambiarlas. Y lo mismo está pasando en la iglesia cristiana en muchos aspectos. Ya hoy en día es aceptable no predicar contra la homosexualidad, ya hoy en día es aceptable no decir muchas cosas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ese mismo progresismo está saltando de la política social, saltando a la iglesia cristiana, y es la cosa más maldita y malévola que puede existir. ¿Estamos entendiendo? Y es peligroso cuando analizamos las ONG que reciben ayudas del gobierno. Entonces la narrativa tienen que ajustarla para no ofender a mucha gente. Una de las cosas más peligrosas que está sucediendo hoy en día es que se está tratando, y esto es lo que está persiguiendo todo este tipo de cultura, se está tratando de denominar el habla como violencia.
lo que tú hablas es violento, es discurso de odio o discurso de persecución o ofensa, ¿verdad? O rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Un día lo que va a pasar es que el que predique el evangelio se le va a perseguir, se le va a matar, se le va a torturar, se le va a meter en la cárcel. Ahí va. ¿Por qué? Porque hay verdades que ofenden en el evangelio. Y todo esto es lo que está persiguiendo Satanás. Que entiendan que todo este es el comienzo de un sistema totalitario a nivel global que va a ser comandado por el anticristo, y que nadie se cierre los ojos ante lo que está pasando tan claramente hoy en día. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que si yo te digo algo, yo te estoy violentando con lo que te digo? ¿Y dónde está la libertad de expresión? Jesús llamaba a la gente hipócritas. Jesús llamó a la gente hasta perro. ¿Por qué? Porque uno habla la verdad, y si la verdad duele, entonces usted se arrasca y se enmienda. Exacto. Así es. ¿Verdad? Y va a llegar un momento donde cualquier predicador del evangelio va a ser llamado fascista, va a ser llamado un perseguidor, va a ser llamado obsceno. Es algo increíble. Hay una persona que fue de las personas que han salido a hablar de los robots de las redes sociales. Dice que ellos preparan estos robots para que cualquier palabra de la Biblia sea tomada como pornografía. Wow. Ujú. Mira eso. Entonces, por eso es que hay tanta censura de cuando hablamos la palabra. Probablemente este video lo pueden censurar. A nosotros nos censuraron un video hace poco y nos dieron un strike simplemente porque estábamos hablando la verdad. Yo no dije absolutamente nada que no fuese verdad, pero lo censuraron porque todo esto se está preparando no para censurar que una persona diga que fulano es gordo y el otro es flaco. Eso es una idiotez. No. ¿Verdad? Sino para censurar la verdad de la palabra de Dios. No, porque por otro lado hay gente que se suicida, hay gente desnudándose en las redes sociales, hay gente promoviendo hasta drogas, promoviendo muchísimas cosas, y eso no se ¿Qué dice la ciencia respecto? Nada de eso se le ¿Qué dice puede la censurar. ciencia respecto al género? Hasta donde yo entiendo, la ciencia genética dice que hay un hombre y una mujer. Pero hoy en día, si hay uno que está en el medio y yo hablo en contra de eso, desde el punto de la ciencia, ni siquiera desde el punto de la religión, sino que lo hablo desde el punto de la ciencia, entonces yo estoy hablando un discurso de odio. Eso es absolutamente ridículo. Porque lo que se está pasando es que la verdad está siendo sustituida por la mentira. Y lo único que va a ser aceptable es la mentira, no la verdad. Y de allí va a venir la persecución de la palabra de Dios. Perfecto, pero mientras en el mundo va a haber tinieblas y oscuridad en las naciones, sobre nosotros, sobre su iglesia, resplandecerá la luz de Cristo, y muchos vendrán a Amén. Amén. O sea Y que- el mandato de nosotros es levantar nuestra voz como trompeta, así es. sin Qué importar a quién le incomode. Qué bueno que tenemos palabra de Dios cada semana, tenemos personas que están recibiendo lo que estamos haciendo, y te Así es. pedimos que te envuelvas en esto, que te envuelvas en compartir la palabra, porque tal vez a ti no te cuesta, pero es de mucho valor cuando compartes la palabra, cuando le das like a las publicaciones que hacemos, cuando le pones un comentario. Te pedimos que te suscribas, que actives la campanita para que la palabra de Dios corra y el nombre de Dios sea glorificado. Mira, yo escuché a alguien que sabe mucho sobre el robot de las redes sociales y dice que si cierto número de personas activan la campanita de notificación, el robot, aunque tenga que censurar, no quita el video. O sea que increíblemente, cuando la iglesia hoy se activa en las redes sociales, estamos extendiendo el evangelio a través de las redes sociales. O sea que hay que dar likes, hay que suscribirse y hay que activar la campana. Especialmente en una de las plataformas más, yo diría, limpias hasta hoy, que es YouTube. Debemos suscribirnos a los canales de YouTube. Es una de las menos censuradas. Después las otras están extremadamente censuradas. Entonces, la plataforma que hasta ahora se ha conservado un poquito más abierta es YouTube. Y si no me equivoco, TikTok también. Bueno, y yo creo que en lo que se le
levanta una red, ¿verdad? Con total libertad, vamos a tener que usar seudónimos, usar el nombre clave. Un nuevo diccionario. Puchún, tú sabes, para referirnos a aquello que te puchan. A todas las palabras que están sancionadas. Y hay nombres que tú no puedes mencionar porque de una vez te censuran. No, Absolutamente. y es automático eso. Políticos no pueden mencionar algunos nombres. Absolutamente. Hoy día el político no puede decir una verdad, tiene que pensar a quién ofende. Exacto. Hoy día el comediante no puede decir un chiste que sea cómico, no puede pensar, ¿es esto cómico o no? Ya eso no existe para ellos. ¿Es esto ofensivo o no? Y lo que quieren es que los predicadores caigan dentro de eso mismo. Que tú pienses antes de decir una verdad y que si la dices, ellos te castigan para que no la vuelvas a decir. Wow, tremendo. Perfecto, vamos a motivar a la gente a que si estás disfrutando esta transmisión, detente un ratito, sal, aprovecha y inscríbete si no estás inscrito en nuestro canal. ¿Qué te parece si ahora compartimos un poquito algunas de esas impresiones que la gente nos ha mandado desde diferentes lugares del mundo sobre la prédica El Poder de la Zarza, que vamos a compartir, vamos a ampliar en unos segundos, vamos a hablar un poquito más de ello. Compártenos algunos. Claro que sí, pero Nicaragua. ¿yo me puedo quejar antes de todo? No. Tú puedes. Nicaragua arriba, Nicaragua arriba. No, pero me dejó unas letras aquí que... No la pueden ver. ¿Qué va? Pero confiamos en ti. Préstale los Pero bueno, lentes. tenemos a Mercedes Labios de Argentina que Saludos, dice, Argentina. aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga, Pastor Rosario Romanes. Esta es desde Michigan y también te manda saludos y que Dios te bendiga, Pastor Ani Esperanza, dice desde República Dominicana. Hey, Dios, la dice, patria. Qué mensaje. Dios mío, dice, qué mensaje. Te bendigo en el nombre de Jesús, Bishop Rudy, gracias. Zuleima Arellano, Zuleima Arellano también te manda saludos desde de Ecuador. Víctor Alejandro, María Paz de Costa Rica, Stephanie Frey Flores de Venezuela, Blanca Emilia Páez González, esta está desde Colombia y también manda bendiciones. María Navarro de Honduras. Esta está también en Nicaragua. Sí, está cerca al lado ahí. Y también tenemos a Lidia Enríquez, dice bendiciones desde México, lo está esperando, dice, para la conferencia. Y también desde Osamel Cortés. Osamel Cortés, este está desde Chile reportando la sintonía de YouTube. Y todos estos están mandándole bendiciones y saludos a nuestro Bishop Rudy, gracias. Hay uno más que es de Sulamita Arellano. Ella pide oración por su hermano Adrián. Sufrió una quemadura en su pierna, es diabético. Ella pide que el Señor ponga su mano santa y reciba sanidad en Venezuela. O sea, ella vive en España, Málaga, pero su hermano está en Venezuela y recibió una quemadura. O sea, para que lo anotemos para la oración final. ¿Qué le parece si hablamos un poquito del poder de la zarza? Voy a leer mis notas a modo de introducción para que entremos en materia. Dice, fue basado esta prédica, El Poder de la Zarza, en 2 entregas, en Éxodo 3, del 1 al 6. Dice, el contundente mensaje de la zarza encendida en el desierto nos revela algo más que las instrucciones que recibió el patriarca. Igual que aquella maleza sin valor aparente, pero que el Creador escogió para hablar, Moisés tuvo que ser procesado 40 años en el desierto. El gran príncipe de Egipto tuvo que convertirse en un simple pastor de ovejas antes de ser usado poderosamente por Dios para libertar a su pueblo. Dios quebrantará nuestro carácter antes de manifestar su gloria en nuestras vidas. Así es. Así es. Yo creo que la base más importante de lo que Dios quiso decirle a Moisés, no solamente con palabras, hablando desde la zarza, sino con la imagen, con la visión que le dio, ¿verdad? Es que Moisés se había convertido en una zarza. Una zarza no es más que un arbusto sin valor, sin belleza, sin ningún tipo de beneficio. Y Moisés, esos 40 años, había perdido todo lo que él había acumulado como príncipe de Egipto. Pero lo interesante es que lo que Moisés trató de hacer como príncipe, que fue libertar a los hijos de Israel, y termina matando a un egipcio, y no lo pudo hacer cuando se convirtió en una zarza. ¿Por qué?
Porque la Biblia dice que el pequeño, el que sirve, el servidor, ese será el grande en el reino de los cielos. Y cuando tú te conviertes en una zarza, ahí es donde Dios puede brillar. Por eso el hombre más poderoso, nacido de mujer, que fue Juan el Bautista, dicho por el Señor, decía: es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. Menos de mí, más de Dios. O sea que nosotros, en vez de estar pidiendo más poder, debemos estar pidiendo de crecer. En vez de estar pidiendo posición o recursos, debemos simplemente ocuparnos de mantener un corazón humilde, porque del resto se encarga Dios. Por eso es que dice en Filipenses que tiene que haber en todos nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó y se humilló y Dios lo exaltó. Amén. Entonces ese es el mensaje principal de la salsa, y por eso yo creo que este mensaje puede ser pivotal para muchas personas, para muchos ministros. Incluso lo estaba compartiendo en una conferencia virtual que vamos a tener dentro de poco, llamada Transformación, que tiene su base en Perú, en Lima, Perú, con mis amigos Sergio y Carla Hornung. Estaba compartiendo esto porque es un mensaje demasiado importante para esta última generación de líderes en el reino de los cielos. Perfecto. Y aquí leí algunas de los beneficios de ser quebrantado. Hay muchos, pero usted enumeró 7 y se concentró en ellos. Y es que una vez que somos convertidos en zarza o procesados, dice Dios que seré visto a través de ti. El fuego no te va a consumir. Atraeré muchos a ti. Transformaré el lugar de tus pies. Oirás mi voz. Te conoceré por nombre. Y ahora que eres zarza, vas a ser un libertador. Amén. Como le pasó a Moisés. Amén. ¿Puede hablar un poquito más de lo que no pudo? Eso fue lo que él quería hacer. Él quería ser un libertador. Y él sintió que Dios lo había llamado para eso. Pero arrancó en la chuleta. Exacto. En la carne. Que es lo que nos pasa mucho. Tomamos pasos que no debemos tomar porque lo tomamos. Dice la Biblia en el libro de Hechos que él pensaba. Y a veces tomamos pasos por lo que pensamos y no por lo que Dios ha determinado. Y él tomó paso por lo que pensaba, y haciendo esto trató de llegar a hacer lo que solo Dios podía hacer a través de él. Que es una condición, ¿verdad?, del hombre sensual, que es conforme a lo que él puede percibir con sus 5 sentidos, sí, porque dice, haciendo la voluntad de los pensamientos, en contraposición a los pensamientos de Dios. O sea, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Muchos, Bishop, no sé si tomando esto, ¿verdad?, el punto de partida, que veo que es un mensaje muy poderoso. Yo pude ver desde el inicio hasta la continuación, ¿verdad? Y han arrancado sus ministerios, y porque, como decía Pablo, unos por envidia, otros por vanagloria, otros por contienda, y arrancaron y dejaron atrás el Espíritu Santo. Dejaron Hechos 2. Y ¿cuál es la exhortación? Yo pienso que es volver al aposento alto, porque si una gente arrancó mal, arrancó en la carne, ¿verdad? Yo pienso que volver a ese momento con Dios, para escuchar la voz de Dios y arrancar entonces como debe ser, que fue lo que en efecto hizo Moisés. Moisés tuvo un relanzamiento de su ministerio. Él comenzó en la carne. Claro. Y entonces volvió y arrancó después en el espíritu. Usualmente, Pastor Juan, nosotros hablamos de los guerreros espirituales. El guerrero espiritual, el conquistador de ciudades. Pero la Biblia dice que el que se enseñorea de su propio espíritu es más poderoso que el que conquista una ciudad. Y dice la Biblia respecto a nuestras armas. Y fíjate, siempre creemos que las armas espirituales es para batallar con el diablo. Y hasta cierto punto sí. Pero dice que nuestras armas espirituales son para llevar cautivo todo pensamiento de altivez. O sea que muchas de las armas espirituales las tienes tú que usar contra ti mismo. Y el hombre tiene que aprender a llevar cautivo los pensamientos del orgullo y de la altivez y del ego, porque eso es lo que más destruye un hombre. El diablo no te puede hacer lo que tú te puedes hacer a ti mismo cuando te llenas de orgullo. Así es, ya, listo. Si no lees, eso se llama descartado para Pulibanca. Sí. Si no lo cree, le hace Santiago 3 entero. Pastor. Si no lo cree, que se lea Santiago 3, el poder de la lengua. Hay algo respecto a eso. Hay algo respecto a eso que nosotros enfocamos a los nuevos creyentes, y es
lo primero es que hay 2 territorios que conquistar. Uno es el territorio interior, y el otro es el territorio exterior. Él lo sacó a una tierra que fluye leche y miel, y ahí habían enemigos, pero ellos llevaron al enemigo adentro también. Absolutamente. Ellos lo llevaban. Ellos lo llevaban porque su corazón, ellos se volvieron a Egipto, dice la Biblia. Entonces el enemigo interno o el territorio que tú tienes que conquistar internamente tiene que ver con eso, o sea, de ser dueño de sí, como dice el Bishop. Inclusive la Biblia habla de dominio propio. Y dice que tú puedes pensar todo lo amable, todo lo puro, todo lo justo. Dicen esto, pensad, y lo pone como un imperativo, como un mandamiento. Quiere decir que tú tienes control de lo que piensas y debes sacar de ahí toda basura que el diablo te está tirando el día entero de tu mente, que Sí, eso te puede destruir. Hay un obispo afroamericano muy conocido que dice vencer the enemy. El enemigo en mí. The enemy in me. Él decía que eso era lo que quería hacer, es decir, enemy, que sí, el enemigo en mí. Ahora, no vamos a salir de ese punto, porque mira, Es que no, mira lo que ese Jesús dijo. Jesús dijo, ahora viene el príncipe de este siglo, pero ¿qué quiero? Él nada tiene En mí. O sea, que es lo que sería una incógnita que nosotros pudiéramos también contestarnos. ¿Qué negocio tú tienes con el diablo? Sí, porque lo que pasa es esto. ¿Qué negocito secreto tú tienes con el diablo? La conquista exterior viene como un reflejo del interior. Exacto. Si no hay una conquista interior, aún lograses conquistar exteriormente algunas cosas, vas a terminar mal. Fue lo que le pasó a Sansón figurativamente, que dice que mató todos los enemigos con una quijada de un burro y después se estaba muriendo de sed. O sea, su condición interna era más peligrosa que los enemigos que le estaba batallando afuera. Entonces, nosotros tenemos que entender este principio. Si no nos vencemos a nosotros mismos, no vamos a vencer a nadie. Por eso dice, oye lo que dice la palabra, someteos Pues. a Dios Adiós. y resistid al diablo. O sea, ¿quiénes son los que pueden resistir al diablo? Los que se someten a Dios, los que se han rendido ante Dios, los que se humillan ante Dios. Eso es todo. Así es. Pero que no queremos conquistar naciones, conquistar ciudades, teniendo como principal enemigo a nosotros mismos. Y tú sabes que hay una herramienta poderosa para eso. Yo estuve compartiendo con el equipo del staff de segadores y es realmente, tiene que ver con lo que tú tienes sed o tú tienes hambre. O sea, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo que pasa es que nuestras fuentes están muchas veces alejadas de Dios. Y recurrimos a las cosas de Dios, a las cosas, ¿verdad?, que el hombre y el mundo queremos resolver las cosas en la carne, cuando Jesús es la fuente de todo. Dice, de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Entonces, cuando la demanda que tú tienes, tú la puedes saciar en el mundo y buscarla, y esa es tu fuente, tú necesitas comenzar a ayunar, porque el ayuno es lo que va a hacer que se vuelva a la fuente original. Que Dios Jesús se lo ofreció a la mujer samaritana, le dijo, si tú bebieres de esta agua. O sea, nosotros tenemos que saber que Él puede ser nuestra fuente y tomar todas las cosas de Él, porque si no, vamos a estar saciándonos y buscando y alejándonos cada vez más en el mundo. Entonces, yo creo que es un mensaje muy poderoso, Bishop, lo que tú has dado. Nos ha dejado así, de la zarza, porque... Pero el peligro está en que no todos tenemos ese sentir. No. Y debido a que no todos tenemos ese sentir, muchos están en peligro. ¿Qué fue lo que dijo el libro de Filipenses? Tiene que haber este mismo sentir en ustedes. Y porque vivimos hoy en una sociedad que exalta al hombre por encima de Dios. Son amadores de sí mismos. A eso se deben las redes sociales. A eso se debe que todas las mujeres se tiran fotos y los hombres también. Eso es admírenme, apláudanme, soy grande, he logrado grandes cosas. Aún los ministros están en eso. Ya no pueden ni siquiera dar un lápiz sin tirar 40 fotos y decírselo al mundo entero para que la gente lo aplauda. Se llama virtual signals. Están siempre tratando de decirle a la gente, soy mejor, admírame. Y eso es muy peligroso porque fue el mismo espíritu de Lucero y por ello vino la caída.
Bueno, si usted quiere seguir siendo edificado con este mensaje que tiene mucho para aprovechar, ¿verdad? Yo le recomiendo que entre al canal de YouTube, busque esta prédica que se llama El Poder de la Zarza, tome notas, busque, compártala. Bicho, él se quedó con todas las preguntas. Mira, no, me quedé con todas las preguntas porque él está emocionado. lo que pasa es... Yo lo vi que como que dice, oye, no me va a dejar hacer más preguntas. No, lo que pasa es que tiene demasiado. Lo que pasa es que la gente está ya mandando sus preguntas y, o sea, nos hicieron caso. La gente está mandando sus preguntas, está mandando preguntas buenas y queremos empezar esa interacción con el público que nos ha hecho caso. Entonces, vamos a pasar entonces a las preguntas y empezamos con la primera, que es de Mariela Conde. Te damos gracias por ser la primera. Dice, Bishop, ¿es bíblico decretar y declarar? Depende. Existen decretos proféticos y si es bíblico, existen decretos de fe, que es una confesión de fe, simplemente. ¿Qué otro tipo de decreto, si no está en la Biblia? Entonces no sabemos. Por ejemplo, Elías, dice la palabra, dijo, no habrá lluvia sino por mi palabra. Él no estaba orando, él estaba decretando. Él estaba decretando. En ningún momento él le atribuye a Dios eso. Incluso por eso en el Nuevo Testamento dicen que es una oración, pero en realidad eso se pone como una oración en el Nuevo Testamento simplemente porque era el lenguaje que entiende todo el mundo en el Nuevo Testamento. Pero eso fue un decreto profético y un decreto en fe. Entonces sí es bíblico. Sí es bíblico. El mismo Señor Jesús dijo, Lázaro no morirá. Eso fue un decreto. Eso fue un decreto. Y así vemos muchos hombres de Dios haciendo decretos, ¿verdad? Y también sentencias. Uh-huh. O sea, Sí, Pablo dijo, ya yo decreté, ya yo juzgué tal cosa y ya dije lo que iba a hacer. O sea, nosotros, es si nosotros sabemos quiénes somos. Claro. Somos, dice la Biblia, somos, Él nos hizo para Dios su Padre. Y si tú lo crees, es un asunto de fe. Reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un rey? Un rey puede decretar. O sea, nosotros podemos decretar cosas. Pablo decretó juicio. Claro. En ningún momento dice que Pablo dijo, Señor, háblame un momento y dime qué debo. No. Pablo dijo, ciego estarás. Eso fue un decreto de juicio. Entonces, ¿quiénes son los que dicen que no se puede decretar? Las personas que tienen una falsa humildad. Oh, no, eso es muy pretencioso. Nada de lo que la Biblia te da es pretencioso. Lo que es absurdo es no hacer lo que la palabra te otorga. Si usted no quiere su herencia, entonces eso es problema suyo. Pero no me diga a mí que no ejerza la autoridad que Jesús me dejó simplemente porque te ofende a ti. Sí. Al que le ofende eso es porque, como dice el pastor Juan, no tiene la fe o la autoridad. Pero si usted tiene la fe y la autoridad, decrete en fe, decrete en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Juan tiene la Aleluya. próxima pregunta. Sí, tenemos la pregunta de Liz González. Bendiciones, Pastor Rudy, y a todos cuantos, del grupo, A todos los que están aquí. en la iglesia. Dice, le pregunto, ¿por qué he visto iglesias que lo conforman de 2 a 4 familias? Gracias por su respuesta. O sea, yo no entendí realmente la pregunta. Que o sea, ¿por qué hay iglesias tan pequeñas? Iglesias familiares. Sí, debe ser iglesias familiares. Dice que si esos grupos se pueden llamar iglesias, porque conforman Ah, ok. de 3 a 4. Bueno, sí se puede llamar iglesia. Pablo, no sé si es Pedro o Pablo, que dicen a la iglesia que está en tu Que casa. está en tu casa, evidentemente una casa. Sí, la iglesia que está en tu casa sí se puede llamar iglesia siempre y cuando tenga la estructura bíblica de una iglesia. O sea, no es lo mismo un grupo de hogar
un grupo de oración, un grupo de lectura bíblica a una iglesia, porque una iglesia tiene que tener un presbiterio, por decirlo así, tiene que tener los ministerios, tiene que haber un pastor, tiene que haber... no que yo me leí 3 libros y creo que soy pastor. El pastor tiene que ser ordenado por el presbiterio. Es que hoy hay un relajo muy grande con eso. La gente se hace voluntario al ministerio y la Biblia no dice eso. La Biblia dice claramente que es Dios el que constituye los 5 ministerios, y Pablo habla una y otra vez de lo que es imposición de manos por el presbiterio. Entonces, si usted se autollamó, revísese. No sé si alguien me está entendiendo. Porque está violando la autoridad. Es como que de repente yo empiece a ejercer medicina y venga la Junta Médica de los Estados Unidos y dice: ¿dónde está tu licencia para ejercer medicina? Ah, no, es que a mí se me ocurrió un día que yo había leído 3 libros y estoy operando hígado. Te van a meter preso. Y lo mismo pasa. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Eso, ¿no lo dice eso la Biblia? Así es. ¿Cómo predicarán? A ti hay que enviarte. Ah, pero que a mí me envió mi primo. No. Él es parte de un presbiterio. Tiene que ser una autoridad. Claro. Tiene que ser una autoridad. Y es por eso que hay mucha gente que está ejerciendo ministerios sin ser efectivo y sin ningún poder. Porque en este reino no hay voluntarios. Hay voluntarios para otras cosas, porque están los ministerios de servicio. Y para tú predicar el evangelio y compartir la palabra, no necesitas que el presbiterio imponga manos sobre ti. El gadareno fue y le contó a su familia lo que Jesús había hecho. Pero en ningún momento, aún Jesús lo mandó a compartir con su familia. En ningún momento él le dijo: y ahora serás pastor, o serás apóstol, o serás profeta. En ningún momento. O sea, te puede compartir la palabra y ejercer el ministerio laico. Eso. Pero el ministerio laico viene de un presbiterio. Vámonos a Efesios capítulo 5. Dice: Él constituyó los 5 ministerios para entrenar al pueblo a la obra del ministerio. O sea, este presbiterio que Él constituye, Dios lo constituye, no tú, Dios. Constituye ese presbiterio para enviar a esto a hacer la obra del ministerio. De plano, es un equipo, generalmente hay un apóstol o un obispo que comisiona y envía pastores. Por ejemplo, nuestras iglesias comenzaron en una casa. Sí, claro. Nosotros comenzamos, pero ya teníamos una preparación. O sea, tú estudiaste en la escuela bíblica en Christ for the Nation. O sea, nosotros estudiamos en un instituto bíblico en Santo Domingo. Y siendo jovencito comenzamos con 2 o 3, pero lo que había ahí era iglesias. Lo que había ahí en ese grupo de personas. Ahora, una persona que nosotros enviamos a grupos de células en los hogares va a manejarse bajo un nivel de unción y de autoridad, que es la que nosotros le estamos delegando. No son pastores, están ejerciendo un ministerio laico y están conectados a la iglesia central. Entonces, que dicho sea de paso, puede darse el caso el que el obispo diga: bueno, no, pero yo quiero abrir una iglesia por ahí. Entonces, quizá lo que comenzó como un grupo de célula puede en algún momento, con la dirección del obispo, ser la semilla de una gran iglesia en esa zona. Pero mira cuál es la gran diferencia en el tiempo de antes. En el tiempo de antes, los pastores y obispos, los hombres de Dios, oraban: Señor, yo necesito mandar a alguien a África. Yo vi el dolor que había allí. Y de repente Dios mandaba una pareja que le decía: pastor, estamos dispuestos a ir donde tú nos envíes. Y entonces el pastor decía: gracias, Señor, te envío a África. Así es el movimiento misionero bíblico. Pero hoy no. Hoy viene un tipo y le dice al pastor: mira, me voy a abrir una iglesia allí en un Winn-Dixie que hay allí. Y el pastor le dice que no. Y ellos dicen: no, pues mire, usted es un endemoniado. Y eso es lo que está pasando. Está al revés la cosa. El que tiene que enviarte es el presbítero. El presbiterio te envía, no tú. Y por eso es que hoy hay más iglesitas pequeñas que en cualquier otra cosa. En un shopping mall hay 5. Porque ellos se enviaron, no lo envió un presbítero. ¿Quiere decir que toda iglesia pequeña o toda iglesia familiar no es de Dios? No, yo no estoy diciendo eso. Pero asegúrese que usted está en orden bíblico.
Y como el pastor es el pastor, no empieza a hablar en contra de él porque tiene que mantener algo que falta mucho hoy en día en el pueblo cristiano, que es la ética. No hay ética. No hay ética porque no hay accountabilidad, no hay, ¿cómo se dice accountabilidad? No hay Rendición de cuentas. rendición de cuentas. Okay. Tú puedes empezar un departamento de policía. Claro, pero dispuesto a ir preso. Exacto. Tú puedes empezar un departamento de policía. No. Tú puedes empezar una clínica. Está preso. No, Tú puedes empezar una firma de abogados sin ser abogado. Ay, mi madre. Tú puedes empezar una firma de ingeniería y arquitectura sin ser ingeniero o arquitecto. Todo eso da cárcel, bicho, por donde quiere. Claro. Pero, El evangélico no. pero, tú puedes empezar una ganga. Una bueno. pandilla. Sí. Hay muchas iglesias que son pandillas, son gangas, pero no son instituciones bíblicas ni reconocidas Espérate, por Dios. esto yo lo voy a grabar. Eso está fuerte. Esto yo voy a ir ahorita y Eso lo voy a está grabar. fuerte. Eso yo lo copio ahorita. Sobre todo porque hay muchos archivos Nunca, secretos güey. pastorales que tienen ustedes de aquel lado, tienen que trabajar con ellos. Los papeles. Archivos secretos de los pastores. papeles que del ministerio. Exacto, que algún día sabremos, pero que yo sé que hoy en día ustedes tienen que cubrir la iglesia, tienen que cubrir la iglesia, o como mismo lo dicen. Pero vamos con la próxima pregunta, que la tiene Angeli. María Hidalgo Hernández pregunta, ¿se puede perder la salvación? Algunos dicen sí, otros dicen que no. Si por favor me lo explique. Saludos desde New Orleans. Claro que sí. Porque si no, no dijera la Biblia, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Si yo no la voy a perder, ¿por qué voy a temer perderla? Porque la voy a cuidar. No sé si alguien me entiende. El Señor le dijo a Moisés, aquel que peque, a ese raeré de mi libro. Y el capítulo 22 del libro de Apocalipsis dice que hay una manera de que tu nombre sea quitado del libro de la vida, y es si le agregas o le quitas a la palabra de Dios. Ahí van dos. Dice que su nombre será quitado del libro de la vida. Claro. El libro de Hebreos dice que si usted conoció al Señor y usted se aleja voluntariamente, ya no queda más sacrificio por su pecado. Y si no queda sacrificio por su pecado, usted va a morir en su pecado. Entonces Esa es la palabra de Dios. Estamos hablando de la Biblia. absolutamente. ¿Creo yo que Judas era salvo? Yo lo creo, porque él echaba fuera demonios. Y la Biblia dice, o sea, creo que él era redimido, porque la Biblia dice que solo podemos echar fuera demonios por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede venir a habitar en un odres viejo, sino en un odres nuevo. De alguna manera, él tenía la redención para que el Espíritu Santo habitara en él y él echara fuera demonios. ¿Y se perdió Judas? Claro que sí. La blasfemia del Espíritu Santo es precisamente lo único que no se perdona. Y es porque el Espíritu Santo es el que te trae al Señor, dándote la convicción de justicia, juicio y pecado. Si tú voluntariamente rechazas lo que el Espíritu Santo hizo, esa es la blasfemia del Espíritu Santo. La blasfemia del Espíritu Santo no es un día sin conocer al Señor decir algo malo contra el Espíritu Santo, que claro, no debes de hacerlo. Pero toda persona que no conoce al Señor blasfemó contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bishop, y lo triste es ver doctores en divinidad, teólogos, haciendo programas por televisión y las redes sociales, confirmando que tú te puedes suicidar, que no hay problema. O sea, cuando la Biblia habla expresamente en contra de eso. O sea, ¿cómo tú le puedes dar licencia a una gente para matar? Porque eso es, aunque es homicidio, es matar también, lo que es auto, ¿entiendes? Destrucción. Entonces, ¿cómo ellos esa teología los lleva a ellos a esas conclusiones totalmente al margen de lo que la palabra de Dios dice? Y el autor de la palabra, de las 2/3 partes del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, pero Pablo fue quien le escribió, nos deja claro, o sea, y los otros apóstoles nos dejan claro eso, de la condición que la salvación se puede perder. Y ellos insisten que no, bajo el concepto, ¿verdad?, calvinista. Claro. O sea, nosotros vemos que eso ha traído más mal que bien, porque una gente justificando una acción basado en lo que ellos dicen puede cometer un grave error. Hubo un hombre que muere y llega al infierno, y esto fue un hombre muy serio, un hombre de Dios, y dice que pasó un día entero en el infierno.
Y él dice, y esto obviamente no es doctrina, pero vale la pena hablarlo, y dice que de repente le pasó una persona, ¿verdad?, por el lado, gritando, y decía, y él le dijo, ¿qué te pasa? Y dijo, ando buscando el pastor que me engañó y me hizo llegar aquí. Wow. Ay, ay, ay. Y ahí es donde está el problema. Hay muchos pastores que se han convertido en cheerleader. Ellos creen que tienen la responsabilidad de animar al pueblo. Usted no tiene la responsabilidad de animar al pueblo. Usted tiene la responsabilidad de instruir y velar por el alma de su pueblo. Y si hay algo que puede dañar el alma, usted no puede consentir en eso, porque usted tendrá que darle cuenta a Dios un día. Por eso que no debemos ser dogmáticos, entonces seríamos religiosos. En cada punto donde hay divergencia, es bueno ir a las Escrituras y dejar que el Espíritu Santo nos guíe y que nos confirme, porque dice la palabra de Dios, como le decía el apóstol Pablo, ustedes no son de Dios, ustedes tienen que tener la convicción en ustedes mismos, porque todo es un asunto de fe. ¿Por qué no hablan en lenguas ni creen en las cosas del Espíritu ni en los milagros? Porque no creen, porque el Espíritu se recibe por fe. El don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El don de lengua, conforme a la fe. Todo es conforme a la fe, y si no tienen fe, te están enseñando a que tú seas un incrédulo, y la Biblia dice que el que no creyere no será salvo, dice la palabra. O sea, todo lo que es en contra de la fe, recházalo. Mejor sé crédulo. Eso es. Y debo de asentar, para aterrizar la respuesta, esto. Voluntariamente tú aceptas la redención en Cristo Jesús. Voluntariamente la pierdes. Es como si Dios le hubiese ordenado al pueblo de Israel que entrara en sus habitaciones y pusiera la sangre del animal en los dinteles y en las puertas, y tú voluntariamente abrieras la puerta y te salieras de ahí. ¿Qué hubiera pasado con eso? Por su decisión, esa persona hubiese muerto con los egipcios. Sí. ¿Ok? Entonces, voluntariamente aceptamos al Señor, voluntariamente rechazamos al Señor. Wow. Muchas gracias, María, por tu pregunta. De ahí Así pasamos es. a otra María. Sí, María Belsario. Dios le bendiga a todos. La pregunta es, las madres que pierden un hijo desde el vientre, ¿los veremos y los conoceremos en el cielo? Absolutamente, sí. Y la palabra habla de esto. Cuando David se le muere su bebé, ¿verdad? Él dijo, yo no puedo, tú no puedes venir a mí, pero yo voy a ir a ti. Wow. Y David sabía para dónde él iba. Él iba a la presencia de Dios cuando muriera. Entonces, fíjate, cuando un bebé muere en el vientre, muere dentro de y cuando un niño muere, mueren dentro del cuadro de la inocencia, de la etapa de la inocencia, y por tanto no se le adjudica pecado. Y ese niño va a la presencia de Dios. Todos los niños tienen ángeles asignados precisamente porque el niño no tiene la conciencia, y muchos ángeles tratan de protegerlos, ¿verdad? Y lo dice la Biblia también, que su ángel mira el rostro de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño muere por una razón u otra, va a la presencia de Dios, y por ende lo veremos un día. Una de las cosas que no entendemos del cielo es que el cielo hasta cierto punto tiene escuelas. Yo creo que hay una escuela de niños en el cielo, de gente que no maduraron en la tierra y están en el proceso de esa madurez. Creo que, y esto lo digo no como doctrina, sino lo que yo pienso, y muchos lo han afirmado que han tenido la experiencia de ir al cielo y volver. Creo que va a haber una escuela de liderazgo. ¿Por qué? Porque esos 7 años que estemos en la boda del Cordero no nos la vamos a pasar bailando los 7 años. Nosotros volvemos con Jesús cabalgando en caballos blancos a reinar 1000 años. Aleluya. Y si usted no tiene la menor idea de lo que el Señor quiere, usted va a meter la pata, aunque usted va a tener la mente de Cristo. Pero el asunto es que yo creo que va a haber cierto entrenamiento, o por lo menos cierta indicación. O sea, yo creo que el cielo es un lugar de aprendizaje, y yo creo que la eternidad nos las pasaremos siendo sorprendidos por las cosas nuevas que el Señor nos va a mostrar, y esas cosas van a ser aprendidas también. Entonces, sí, yo creo que los niños sí van a la presencia de Dios, y creo que los veremos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, María. Y de ahí pasamos a Colombia con Fernanda Cortés. Hace una pregunta y un comentario muy interesante. Dice,
Bendiciones. Gracias por este espacio de preguntas y respuestas. Mi nombre es Jeremy Cortés de Colombia. Tengo una duda. Cambié de iglesia porque la mía no volvió a abrir después de la pandemia. En la nueva iglesia no permiten a los niños participar en la Santa Cena. Como testimonio de la Santa Cena, había un niño hospitalizado por anemia creyendo en el poder de la sangre de Jesús. Compartimos la Santa Cena con el niño cristiano. Y al día siguiente su diagnóstico cambió de forma milagrosa. La pregunta de nuevo ¿es correcta esa restricción? Lo que pasa es que cada papá va a poner ciertas restricciones en su casa. El vecino mío no educa a sus hijos como yo educo a los míos. Entonces nosotros no podemos llegar a una iglesia y decirle al pastor lo que él tiene que establecer. Más nos convendría a nosotros que si la doctrina de esa iglesia no encaja con nuestra fe, que busquemos una iglesia que sí encaja por lo menos con los principios básicos de nuestra fe, con los rudimentos de nuestra fe. Porque el problema es que no podemos realmente ir a una casa donde hay una autoridad y decirle a esa autoridad que haga las cosas de la manera que nosotros la vemos. Por ejemplo, dentro del pueblo de Dios, precisamente hablamos de lo que era la edad de accountabilidad. ¿Cómo se dice? De la edad de dar cuentas. Dentro del pueblo de Dios, muchos pastores, por respeto a la Santa Cena, no permiten que los niños participen de la Santa Cena. Entonces, no es algo totalmente ajeno, porque la Biblia en ningún momento muestra niños participando de la Santa Cena. Tampoco dice que no pueden. O sea, que en este asunto, que no tenemos cosas doctrinales básicas, entra la fe, como hablaba el pastor Juan. Entonces, si esa es su fe, usted tiene entonces que buscar una iglesia que más o menos se alinee a la fe que usted tiene en ciertos aspectos. Amén. Amén. Esos son los acuerdos locales. Y yo pienso que hay una libertad muy amplia de acuerdo a lo que las escrituras, si no te lo prohíbe, tú tienes libertad de establecerlo. Por ejemplo, mira lo que es la Pascua, que se celebra familiarmente, la Pascua judía, que es la que viene, la Santa Cena viene a sustituir, es para toda la familia. E inclusive, si tú tienes un invitado extranjero, o sea, una persona que no es judío, tiene cierta participación, o sea, en lo que es esa ceremonia. Y yo pienso que eso hay una libertad, como dice el Bishop, tremenda, y es conforme a lo que el papá de la casa estableció en su casa. Mira, la misma discrepancia existe en el bautismo de los niños. Exacto. La mayoría de los pastores no bautizamos niños, ¿verdad? Porque el niño necesita conciencia. El bautismo es para arrepentimiento de pecados. Y si el niño no ha alcanzado total conciencia del pecado, entonces ¿cómo vamos a bautizar a los niños? Yo aprendí eso, yo tuve un tropezón con eso bien fuerte. Porque yo lo bautizaba y no tan chiquito, sino ya en la adolescencia. Entraba a la universidad y se convertían en el mismo diablo. Venían con la teoría marxista y que venimos del mono. Entonces yo dije, no tienen madurez para recibir esto, porque realmente en cualquier divergencia, cualquier problema que los confronta, ellos reniegan de su fe. Entonces no vamos a darle esa posición. Vamos a cuidarlos, y cuando tengan madurez para tomar esa decisión, entonces vamos a hacerlo. Entonces ahora, después que pasan cierta edad de madurez, es que nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia lo hacemos, pero respetamos a aquellos que lo bautizan siendo niños. Pero el punto es que muchos pastores sienten que es en la edad de dar cuentas donde se deben de hacer muchas de las cosas que demandan plena conciencia. O sea, que el pastor que dice que no quiere compartir la Santa Cena con los niños no está haciendo una maldad, simplemente tiene ciertas convicciones. Y de la misma manera, la mamá que quiera que su hijo participe de la Santa Cena quizás tampoco está haciendo una maldad. Simplemente tiene convicciones también. Y lo mejor es que el discípulo encuentre un líder que alinee las condiciones a las condiciones que ellos tienen, para que no haya un problema en la autoridad. Perfecto. La próxima pregunta la tiene el pastor Juan. Gracias a la hermana Fernanda, muy buena pregunta. Odali que está en sintonía, dice que atendamos a los micrófonos, que a veces nos movemos y ella nos escucha. Gracias. Bueno, gracias, Odali. Señores, tenemos la pregunta de David Cam. Dice, ¿cómo puedo ver lo sobrenatural
y él mismo dice, en oración y ayuno. La oración y ayuno son obviamente vehículos, ¿verdad? De lo que es entrar en lo sobrenatural. También hay otras cosas, ¿verdad? La fe entra como una de las cosas más importantes de lo que es ver el mover de lo sobrenatural en Dios. Tú acabas de mencionar literalmente las dos cosas principales, las tres cosas, añadiendo la que yo dije. Fluir en los dones del Espíritu demanda que tengamos comunión con el Espíritu. Una vez nosotros tenemos comunión con Dios y aumentamos esa comunión y vivimos en esa comunión, ¿verdad? Y luego añadimos a esto una poderosa fe respecto a los dones del Espíritu, vamos a fluir en los dones del Espíritu. Algo que yo hice cuando yo estaba en la escuela bíblica, y esto es algo bien loco, yo fui a Sam's y me compré una grabadora. Y esa grabadora era de las que corrían el tape Para atrás y y para atrás y para adelante. Entonces yo fui y yo comencé a grabar tapes con mi propia palabra, leyendo milagros y leyendo todos los versículos que hablaba, por ejemplo, de sanidad, liberación, de todo lo sobrenatural. Y yo me acostaba todas las noches, por años, con un audífono, y eso la noche entera. Varias veces tuve al sacarme un ojo con el audífono ese. Pero la noche entera yo me llenaba de la palabra. Y dentro de un tiempo, por cuanto la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, yo comencé a tener una fe en lo sobrenatural, en lo milagroso, absolutamente increíble. Y entonces ahí están de los factores más importantes: el ayuno, la oración y obviamente la fe, porque la fe es nuestra victoria en todo. Amén. Perfecto. Ángeli, ¿tienes la próxima? Siguiente pregunta es, Aide Ramírez pregunta, yo quiero saber si podremos testificar allá en el cielo de cómo Dios cumplió su promesa a ver a nuestros seres queridos a Cristo. La pregunta es que si vamos a ver a nuestros seres queridos allá. Pretty much like testificar allá en el cielo como el Dios. Me imagino hablar sobre cómo el Señor cumplió sus promesas. Oh, sí, claro que sí. Nosotros, algo que se tiene que entender es que en el cielo todo el mundo sabrá lo que hiciste para Dios, lo que Dios hizo contigo, porque la Biblia habla en el libro de Revelación que entraron unos y dijeron, estos fueron los que no se contaminaron con mujer, que dieron su vida por el Señor, etcétera, etcétera. Y nadie lo estaba diciendo, simplemente era como si ya todo el mundo lo entendiera, porque en ese día conoceremos como hemos sido conocidos. Cuando en el monte de la transfiguración, Pedro dice, vamos a hacer una enramada para Moisés y Elías. Pero Moisés y Elías no tenían un Facebook. O sea que él sabía quién era Moisés y quién era Elías, porque todos vamos a conocer todo lo que pasó con nosotros, lo que Dios hizo, los testimonios, todo eso lo vamos a llevar. Incluso nuestros nombres nuevos van a estar impresos en nuestras frentes. O sea que va a ser una dinámica muy interesante, que el primer día que lleguemos al cielo vamos a abrazar a Moisés y vamos a saber todo lo que tenía que ver con Dios y su trato. La palabra entera, por cuanto tendremos la mente de Cristo, será un panorama abierto a nosotros. Amén. Amén. O sea que sí sabremos todo lo que hicieron nuestros familiares, lo que Dios hizo, lo que Él prometió, lo que se cumplió. Todo esto se sabrá cuando estemos en la presencia del Señor. Bueno, adelante, José. Tenemos ahora una pregunta de María Florencia Moreira. Dice, ¿de qué manera podemos ayudar a alguien que está atravesando una crisis subjetiva con intentos de suicidio? Es un joven alejado de la iglesia hace años y es un salmista y un líder de jóvenes. Era un salmista y un líder de jóvenes. Yo creo que en este tipo de cosas tan radicales se tiene que enfocar de diferentes ángulos. Por ejemplo, está el ángulo espiritual, que obviamente es el más importante, como el orar por la persona, el darle la palabra. Todo esto tiene que ver mucho con poder sacar a esa persona de ese valle provocado por el enemigo. Pero también está lo que se llama el ámbito médico. Muchas veces todo este tipo de depresión vienen por causas médicas. Entonces no estaría mal que incluyamos dentro de esa
campaña contra lo que está pasando con esa persona, un psicólogo o un psiquiatra. Porque no digo que en todos los casos aplique, pero estamos hablando de un caso extremo aquí. Estamos hablando de que si no nos movemos rápido, esa persona puede terminar quitándose la vida. Entonces yo recomendaría envolver a alguien del ámbito médico, al igual que envolver gente del ámbito espiritual, y que todo el mundo entre en contra de esto que está pasando. Pastor Amén. Juan. Bishop, aquí tenemos una pregunta de Dylan Seitzen. Dice, ¿qué es estar en sanidad? Es santidad, ¿no? Bueno, sí, en santidad. ¿No? Tú estás escribiendo muy... No, yo estoy viendo la pregunta. No, relajando. Es que En se santidad. confunde. Los comentarios breves, please, dice testimonio, y ahí por ahí van, no sé si está conectado una pregunta con otra, pero sí, ¿qué es? Más bien, dice Dylan Seitzen, Santidad. estar en santidad. Santidad es consagración. Santidad es separación para con Dios. Nosotros somos santos, pero estamos siendo hechos santos. Hay una santidad que la adjudica la justicia en Cristo Jesús, pero existe lo que se llama una santificación, que no viene automáticamente, sino que es un proceso. Y la santificación te toca a ti. La santidad le toca a Dios. Entonces nosotros somos santos por el pacto, por la justicia en Cristo Jesús. Pero hay una santificación que es un acto de la voluntad, donde nosotros comenzamos a alejarnos de las cosas que ofenden a Dios y comenzamos a consagrarnos para el Señor en las cosas que le agradan a Él. Entonces hay una parte que la hace Dios en lo que es la transformación del individuo, y hay una parte que la hace el individuo. ¿Qué es estar en santidad? Estar en santidad. Mira lo que dice una de las traducciones de la palabra santidad es wholeness. O integridad, wholeness, quiere decir estar completo. Cuando usted llega a un punto donde su vida está completamente ante el agrado de Dios, entonces usted ha llegado a una santidad real. ¿Ok? Entonces, santidad es simplemente, en cuanto a nosotros nos concierne, acto de la voluntad para consagrarnos a Dios, apartándonos de las cosas de la carne, del mundo y del diablo, para entrar en las cosas que agradan a nuestro Rey. Bishop, y conectando esto también con la pregunta del hermano, ¿verdad? De cómo estar en ese nivel de unción. El hermano, creo que fue David, que dijo anteriormente, dijo ayuno y oración. Y en la oración, como mencionaste, y la fe, en la oración también tiene que ver con ese nivel, y el ayuno, el resultado de santidad. Sí. Entonces, igualmente, fíjate cómo está conectado manifestar el poder de Dios y andar en santidad. Está muy conectado. Y la tercera cosa también. ¿Cuál será? Que yo dije la fe, pero en este caso la palabra. Porque dice la Biblia, santifícalos en tu verdad. Mientras más tú lees la palabra, dice que con la palabra hay un lavamiento, ¿verdad? Entonces, fíjate qué interesante que estás conectando esos dos puntos. Estás conectándolo todo ahí, que es no solamente el movernos en lo sobrenatural, sino en la santificación. Entra también lo que es el ayuno, la oración y la lectura de la palabra. Y hay un punto también, que en la oración, evidentemente, dijimos oración, pero la oración en el Espíritu. No es lo mismo orar en el Espíritu, porque yo entiendo que orar en lenguas, creo que es la apertura a lo sobrenatural. Cuando podemos ejercer la fe, por eso Pablo decía, yo oro en lenguas más que todos ustedes. O sea, una persona que está queriendo estar en santidad, queriendo estar ungido por Dios, porque dice la palabra del Señor, seré ungido con aceite fresco. Dios tiene una fresca unción cada día. Es una persona que tiene sus ayunos programados, Bishop. Ya, sobre todo si tú ves, yo siempre le digo a la gente, si se te están yendo los ojos, hazte un ayunito. Si se te está yendo la lengua, porque la lengua se va también, tú quieres algunos líos. Hazte un ayunito. Si se te están corriendo los pies y tú te estás metiendo hazte un ayunito, o sea, vuelve. Entonces, la oración en el Espíritu, como dijimos, ayuno, oración, Bishop dice, ¿verdad? Palabra, fe, que está todo conectado en eso. Entonces, la oración para el ámbito sobrenatural, para poder oír la voz de Dios,
entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos y manifestar el poder de Dios también en nuestras vidas, creo que el orar en lenguas es básico para poder ser edificados. Absolutamente. Y que se entienda que la razón por la cual el ayuno santifica es porque el ayuno mata uno de los 3 apetitos de la carne. Apetitos de la carne son el sueño, el sexo y la comida. Sí. Y el ayuno lo que hace es que le dice a la carne menos de ti para que haya más de Dios. Amén. Y por eso santifica el ayuno. Anjuli. Bueno, esta fue ya nuestra última pregunta. No se preocupen, las demás personas que escribieron la vamos a guardar para el programa siguiente. Pero antes de terminar, queríamos compartir un testimonio de alguna persona que escribió. Su nombre es María Selva. Y ella dijo, querido pastor, usted sanó a mi nieta hace 5 años y 6 meses. Usted tenía ese día el Espíritu Santo derramando sanidad y gracias por su gran amor. Amén. Amén. Oramos, pero el que sana es el Señor. Sí, y bueno, tenemos también... Vamos a dejar la oración para después de la pregunta. ¿O vamos a hacer la pregunta ahora? O esa ya era la última pregunta. Dispara, Me dispara. gustó como te dijo. Hace falta ese toque así, pero de femenino, pero con autoridad. Con autoridad. Se hizo así, pero ya esta era la última pregunta. Ahora sí. Vamos, Anjuli. La oración, tenemos algunos pedidos de oración. Yeah. Uno es Joel Padrón. Dice, pastor, necesito ayuda. Tengo mucha perturbación en mi cabeza. ¿Cómo me gustaría que usted orara por mí? Tengo 6 meses al borde de la locura. Si necesito ayuda, si me podría ayudar. Amén. Orar. Amén. También otra persona estaban pidiendo por sanidad. También Amén. normal. Amén. Cuando el Señor iba a sanar a un hombre que tenía la mano seca, Sí. le dijo, extiende tu mano. Yo quiero que tú extiendas tu mano a lo que tengas por delante, sea la computadora, sea el teléfono, como un acto de fe. Y en este momento yo voy a extender mis manos, vamos a extender nuestras manos hacia donde tú estás. Y Padre, en el nombre de Jesús, nosotros reprendemos todo espíritu de locura. Óyeme bien, Satanás. Te echamos fuera de la mente, del alma de esta persona. Padre mío, ahora te pido, sana completamente sus emociones. Libértalo de todo cautiverio. Ahora yo tomo autoridad en el nombre poderoso de Jesús y echo fuera todo espíritu que ha venido a perturbar a este hombre. Ahora mismo, Satanás, te vas en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Escucha, hombre de Dios, no terminarás en locura. Eres libre en este momento por esta palabra. Y yo decreto en fe que ese espíritu nunca más volverá a oprimirte en el nombre de Jesús. Porque hoy el Señor te hace libre en el nombre de Jesús. Y Padre mío, oramos por todo el que necesite sanidad en este momento. Maldigo desde las raíces todo cáncer. Comando y ordeno todo dolor o todo sobrehueso o todo aquello que ha sido causado por un accidente. Todo lo renal, todo lo que viene de Señor, del corazón, de la sangre, de las arterias. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo declaramos sanidad para la gloria de Dios. Lo declaramos libre en el nombre de Jesús, sano por la palabra de Dios y por la autoridad que el Señor nos confiere en el nombre de Jesús. Y Padre, yo te doy las gracias en este momento, creyendo que tú obras milagros alrededor de la tierra en este momento. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor es para ti. Y gracias, Señor, por ser un Dios tan maravilloso, tan fiel y tan lleno de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno, nos despedimos de tu programa favorito. Este es tu... Escucha, no temas, Dios está en control. La tristeza no se extiende hasta 100 años. Con la prueba, la salida Dios dará. La alegría se esconde tras penas. Con
como el sol tras las nubes al llover, pero es leve esta tribulación. La mañana es oscura cuando el alba está a punto de brillar a coronar. Cuán difícil entender el porqué de las cosas que permite Dios. Es mejor vivir en su voluntad. Ya la prueba se irá, como nube al pasar. Se disipa y el sol vuelve a brillar. Con su luz la alegría vendrá, la tristeza historia de ayer, porque Dios todo tiene en control. Tu almohada es testigo de las lágrimas que derramas y no te dejan dormir. Te desvelas durante las noches y te sientes en soledad. Clama al Padre, Dios contigo siempre está. Ya la prueba se irá, como nube al pasar. Se disipa y el sol vuelve a brillar. Con su luz la alegría vendrá, la tristeza historia de ayer.